Mi nombre es Julie y quiero compartirles algo que nos ocurrió el año pasado. No estoy segura si fue algo común o simplemente un hecho curioso, pero aún me eriza la piel al recordarlo. Todo tiene que ver con Candy, el perro de mi abuela. Siempre estaba con ella en su habitación, especialmente por las noches, cuando rezaba antes de acostarse. Se sentaba a su lado, sereno, como si comprendiera cada palabra que ella decía. Mi abuela solía decir que los perros también tenían alma y que Candy sabía que ella estaba conversando con Dios en esos momentos. Quizás lo decía en serio, quizás no. Lo extraño comenzó cuando mi abuela falleció. Candy mantuvo su rutina intacta. Cada noche, a la misma hora, iba a su habitación y se colocaba en el mismo sitio de siempre, frente a la imagen del Sagrado Corazón que colgaba en la pared. Mi mamá decía que el perro la extrañaba y que tal vez esperaba que regresara para rezar juntos otra vez. Era algo triste, pero también conmovedor, como si aún la estuviera acompañando. Sin embargo, todo cambió el Viernes Santo del año pasado. Mi mamá y yo volvimos tarde del mercado. Esa vez, Candy no nos dio la bienvenida en la puerta como solía hacerlo, moviendo la cola. Al entrar, algo nos detuvo en seco. Desde la habitación de mi abuela se escuchó una voz que decía, porque tú has dicho, Jehová es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Nos quedamos paralizadas. ¿Era la voz de mi abuela o algo similar? No sonaba idéntica, había algo raro en el tono, en la profundidad, pero el ritmo y las palabras eran exactamente los que ella recitaba cada noche. Mi mamá me miró con los ojos desorbitados. Sin decir nada, avanzamos lentamente hacia la habitación. La voz continuó, no te alcanzará el mal, ni la plaga tocará tu morada. Mi mamá empujó la puerta con la mano y, en ese instante, la voz cesó abruptamente. Ahí estaba Candy, sentado en su lugar habitual, mirándonos. Luego, sin prisa, giró la cabeza hacia el Sagrado Corazón. ¿Con quién estás, Candy?, preguntó mi mamá en voz baja. El perro no se movió ni nos miró nuevamente, solo mantuvo la vista fija en la imagen. Nos quedamos en el umbral, sin saber qué hacer. No había nadie más en casa, ni grabadoras ni altavoces con audios antiguos. Aún así, la voz de mi abuela había resonado, rezando como siempre lo hacía. Desde entonces, no hemos vuelto a escucharla. No entendemos por qué pasó, ni por qué justo ese día, en esa fecha, pero no nos atrevemos a entrar otra vez a esa habitación. Dejamos que Candy continúe con su ritual. Tal vez él sí sabe qué ocurrió. Tal vez nunca ha estado solo. Gracias por acompañarnos, comunidad. Gracias por estar aquí, por escucharnos en esta nueva entrega de relatos sobre encuentros paranormales, apariciones inexplicables, fantasmas, brujas y misterios. Esta noche está dedicada a las mascotas y su vínculo enigmático y profundo con lo sobrenatural. Así que prepárense, apaguen las luces si pueden y déjense llevar por las próximas historias de la velada. ¿Creen que la muerte viene por nosotros? Me refiero a esa figura oscura, temida por muchos y, para otros, un símbolo de paz, de descanso final. ¿Ustedes lo creen? Lo pregunto porque en mi familia hay un relato que nos hace pensar no solo que la muerte como ente existe, sino que hay un mundo más allá que no logramos entender. Les contaré y me dicen si piensan que tengo razón o si todo podría ser simple casualidad, porque siempre existe esa posibilidad. En 2018, cuando mi bisabuela estaba cerca de cumplir 90 años, sufrió una caída grave en el patio mientras regaba sus plantas. Se desplomó entre ellas. Fue algo terrible, porque no pudo levantarse y pasaron casi 2 horas hasta que alguien llegó a casa. Pero entonces apareció él. Lo llamamos después Solo Vino, un perro callejero de unos 10 años, flaco y poco agraciado, de esos que parecen no haber recibido nunca una muestra de cariño. Surgió de la nada, en la calle, cerca de la casa. Era tan delgado que pudo colarse entre las rejas. Escuchó los gritos de mi bisabuela y se acercó. A ella no le gustaban los animales, por eso nunca me dejó tener un perro, alegando que era alérgica. El perro se aproximó y ella solo le pedía que ladrara, que hiciera ruido para atraer la atención, ya que sus gritos no llegaban lejos. Y Solo Vino ladró. Lo hizo con tanta fuerza,
entrando y saliendo del patio, que pronto un vecino lo notó, se acercó y ayudó a mi bisabuela, quien pasó meses en cama tras el incidente. Pero ella permitió que el perro se quedara. Lo llamó Solo Vino y pedía que lo dejaran dormir con ella, siempre al pie de su cama. Imagínense, alguien que no quería animales ni en el patio ahora tenía uno dentro de casa, a su lado. Estaban juntos todo el tiempo. Incluso salía al sol cuando llevábamos a mi bisabuela al patio en su mecedora. Se volvieron inseparables, y Solo Vino parecía imitar hasta la fragilidad de ella. En pocos meses, el perro envejeció mucho. De parecer tener 10 años cuando llegó, al final parecía de 18. Una noche, al volver del trabajo con mi hermana, vimos algo difícil de explicar. No espero que me crean, pero juro que lo vimos. Era de noche y detrás de la casa distinguimos una figura alta, muy alta, más que el tejado, vestida de negro. Les aseguro que, salvo por la guadaña, parecía la muerte misma, como sacada de un dibujo antiguo. Lo extraño fue que ambas vimos lo mismo y, en vez de asustarnos, pensamos en mi bisabuela. Corrimos adentro, escuchamos llantos, los de mis papás, y temimos lo peor. En la habitación de mi bisabuela, todos lloraban alrededor del cuerpo de Solo Vino. Creemos, que él fue una bendición, un ángel disfrazado de perro que llegó para darle unos últimos meses felices, sacrificando su vida por la de ella. Mi bisabuela vivió 3 meses más, lo suficiente para conocer a su tataranieta. Esa es mi historia. Espero les interese. ¿Creen que la muerte existe y viene por nosotros? Gracias por escuchar y que tengan buenas noches. Cuando mi mamá murió, el vacío en casa fue inmenso. Además del dolor y de aprender a vivir sin la persona que más queríamos, mi papá y yo sufrimos al ver a su perro, Paquito, buscándola por todos lados. Paquito era su sombra, la seguía a cada rincón, dormía junto a su cama y la esperaba en la puerta cuando salía. Cuando ella enfermó y apenas se movía, él se quedaba a su lado sin separarse un instante. Estuvo con ella hasta el final. Tras el funeral, Paquito pasó de estar inquieto a caer en una profunda tristeza. Ya no comía con ganas, no reaccionaba a su juguete favorito y por las noches se acostaba frente a la puerta de la habitación de mi mamá, gimiendo bajito. Pensábamos que, como nosotros, solo necesitaba tiempo para adaptarse. Pero una noche ocurrió algo extraño. Fue la primera vez que Paquito no lloró. Mi papá y yo nos despertamos a las 3 de la madrugada por un sonido diferente. No eran sus quejidos ni pasos, era el golpe de su cola contra el suelo de madera, rítmico y constante, como cuando estaba feliz por la llegada de alguien. Todos los que tienen perros saben de qué hablo. Nos levantamos confundidos y al llegar a la sala lo vimos. Paquito brincaba, corría en círculos y jugaba con alguien que no estaba allí. Al principio pensamos que por fin había recuperado su alegría, que su tristeza se estaba desvaneciendo. Pero su comportamiento nos desconcertó. Saltaba y se lanzaba hacia adelante, echándose de panza como cuando mi mamá le pedía que se acostara para rascarle el vientre. Luego trotaba y volvía a tirarse, moviendo la cola con fuerza, jadeando como si mirara a alguien a los ojos. Yo me quedé helado en la entrada. Mi papá susurró, no puede ser. Antes de que pudiéramos reaccionar, notamos que la televisión estaba encendida. Era un modelo viejo, de pantalla plana de primera generación, no inteligente. Sentí miedo, pero también algo hermoso al ver que estaba en el canal de recetas que mi mamá veía todas las noches. No nos movimos. Paquito seguía jugando, girándose, echándose de espaldas, mirando hacia arriba como esperando una caricia. Pero no había nadie. Él no tenía miedo, nosotros sí. Mi papá no dijo más, solo respiró hondo, me miró y dijo, mañana lo llevamos al veterinario. Era su manera de no pensar demasiado, de buscar una explicación lógica. Pero estaba claro que no era un problema de salud. Después de esa noche, Paquito dejó de llorar en las madrugadas. Volvió a estar tranquilo, como si mi mamá, de alguna forma, siguiera con él. No volvió a brincar así, pero a veces lo encontrábamos en su sillón favorito, con la cabeza en alto, moviendo la cola despacio, como si alguien invisible lo acariciara.
A veces pienso que él la ve y le tengo envidia, pero ella se manifiesta conmigo de otras formas, como si cada uno necesitara sentirla a su manera. Algún día les contaré esa otra historia. Hola, comunidad. Quiero contarles algo que pasó en la casa de mis abuelos, en el rancho donde crecí. No sé si es paranormal, pero aún me deja con esa sensación de que no todo en este mundo tiene una explicación lógica, o al menos no la encontramos. Siempre hubo perros en la casa. No eran mascotas propiamente, sino guardianes. En el rancho, en medio del campo, eran esenciales, avisaban si alguien se acercaba, protegían los corrales de los coyotes y parecían saber antes que nadie cuando algo iba mal. Mi abuelo decía que los perros podían ver cosas que nosotros no. Nunca supe cuánto creerle, pero un incidente con uno de ellos me hizo entender a qué se refería. Hace unos años, mi abuelo trajo un perro nuevo, un pastor negro, grande e imponente. Lo llamó Toby y desde el primer día se notó que era diferente. No dormía con los otros perros, no perseguía gallinas ni se alteraba por la comida. Pero lo más extraño era que cada noche, a las 1 de la mañana, se ponía en alerta. Toby dormía cerca de la entrada de la casa y, sin falta, a esa hora levantaba la cabeza, olfateaba el aire y caminaba despacio hacia una vieja nopalera al borde del terreno. No ladraba ni gruñía, solo se quedaba ahí, tenso, con las orejas erguidas, mirando entre los nopales como si algo lo esperara. Mi abuelo lo notó primero. Se despertaba al oírlo y lo veía por la ventana, siempre igual. Durante varias noches lo observó en silencio, hasta que una madrugada salió con una linterna para investigar. Ahí nos despertamos. Regresó más serio de lo habitual, y ya de por sí lo era. Le preguntamos qué veía Toby. Nada, dijo. Pero él sigue mirando ahí, no, insistí. Negó con la cabeza y cambió de tema, mandándonos a dormir. No presioné, pero me picó la curiosidad. Decidí quedarme despierto la noche siguiente para verlo por mí mismo. Y cuando lo hice, entendí por qué mi abuelo había vuelto así. Toby no estaba solo. Es difícil explicarlo, pero sentí que algo lo acompañaba. Su respiración era agitada, como si se contuviera. Entonces lo oí, un silbido tenue, bajito, que venía de entre los nopales, justo donde él miraba. Toby gimió suavemente, pero no se movió. Yo tampoco. El silbido se repitió, más claro, como si alguien lo llamara desde lo profundo de la nopalera. Se me heló la sangre. Quise llamarlo, pero no me salió la voz. Sentí la mano de mi abuelo en el hombro. No sé cuánto llevaba ahí, pero me silenció con un gesto. Toby gruñó bajito y mi abuelo dijo, mételo a la casa y no salgas si lo vuelves a escuchar. No necesité que me lo repitiera. Llamé a Toby y, por primera vez, me obedeció al instante. Cerramos la puerta, mi abuela apagó la lámpara y miró por la ventana. Pregunté, ¿qué era eso, pa? Tardó en responder. Se sentó en su silla vieja, suspiró y dijo, cuando un perro llora en el mismo sitio cada noche, no le hables, no te acerques. Solo escucha, porque alguien lo está llamando. Desde la madrugada siguiente, Toby no volvió a la nopalera y lo dejamos dormir adentro. Algunas noches, en el silencio, lo oía gruñir bajito mientras miraba la ventana, como si alguien que yo no veía estuviera afuera, esperando que saliera solo. Siempre he pensado que los gatos perciben cosas que nosotros no. ¿Ustedes no? No sé si es su instinto, su naturaleza o que ven el mundo de forma distinta. Pero tras lo que vivimos con la gata de mi hermana, estoy convencido de que ven más de lo que deberían. Esto pasó hace poco más de un año. Mi hermana y yo crecimos en la misma casa, pero cuando se casó, se mudó con su esposo a un pequeño departamento cerca de la casa de mis papás. Desde el inicio, a ella le costó adaptarse. No por su esposo ni por el matrimonio, sino por el lugar. Decía que algo le daba mala espina, un presentimiento extraño, como si el ambiente fuera pesado. No le gustaba estar sola mucho tiempo y, cuando su esposo viajaba por trabajo, prefería quedarse con mis papás antes que dormir ahí. Aunque no lo expresó así, entendí que le tenía miedo a su propia casa. Cuando adoptaron a Niebla, su gata, pensé que las cosas mejorarían.
A mi hermana siempre le han gustado los gatos, y su esposo se la regaló para que le hiciera compañía. Niebla se adaptó rápido, tomando posesión del departamento en días. Todo parecía ir bien, al menos con la gata, que era gris, peluda y hermosa. Pero meses después, mi hermana volvió a hablar del tema. ¿Crees que los gatos vean cosas?, me preguntó una noche en casa de mis papás. Dicen que sí, ¿por qué? Respondió que Niebla se quedaba mirando fijamente un punto en la pared del pasillo, siempre el mismo, a veces durante minutos, inmóvil. A veces bufaba o se tensaba, con el lomo erizado, aunque no parecía haber nada ahí. Lo peor fue una noche en que su esposo no estaba y ella decidió quedarse en casa en vez de ir con mis papás. Estaba en la sala con su teléfono cuando Niebla se subió encima de ella, rígida, alerta. De pronto, giró la cabeza hacia la puerta del pasillo. Mi hermana no había oído nada, pero Niebla saltó y caminó hacia ahí, sentándose en la entrada con las orejas tiesas, como esperando a alguien. Mi hermana sintió que debía irse. Agarró a Niebla y su bolso y huyó a casa de mis papás. Desde entonces, cada vez que estaba sola, Niebla repetía lo mismo. Intentó ignorarlo, pensando que era un reflejo o un ruido externo. Pero algo cambió eso. Una madrugada, su esposo se levantó al baño y al volver le preguntó, ¿qué hace Niebla en el pasillo? Mi hermana, confundida, respondió, está aquí, en la cama. Encendieron la luz y ahí estaba Niebla, dormida a los pies. Pero él juró haberla visto en el pasillo, sentada en su punto habitual, mirándolo, aunque parecía más grande de lo normal. Esa semana se mudaron. Ahora viven en otro lugar y Niebla ya no actúa raro. No sé qué había en ese departamento, pero estoy seguro de que Niebla lo vio. Solo ella.